Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy voy a partir de una serie, el Departamento Q, una muy interesante serie, para hablar pues, de la obra de uno de los cineastas que considero más interesantes, aunque quizás no tenga la suficiente consideración, que es Scott Frank. He hablado pues, de cineastas sobredimensionados, también hay cineastas que considero que se podrían revalorizar o valorar más. Y me parece un cineasta muy interesante, con un particular universo también muy sugerente. Es un cineasta con dos largometrajes, The Lookout del 2007, Caminando entre tumbas del 2011 y cuatro series. Tres de ellas las ha creado y además dirigió todos los episodios. El excelente western Godless, también la magnífica serie Gambito de Dama y también la última que fue Monsieur Spade. En este caso, él ha co-creado la serie y no ha dirigido todos los episodios, pero también pues, hay unas constantes que conecta con el resto de su obra. En una secuencia, su protagonista, este singular inspector Mork, que dirige los casos no resueltos desde hace muchos años, pues se dice pues, cómo es de condicionante la vida, pues los imprevistos, los accidentes. Esta cuestión de los accidentes de la vida, en contraste con el control, pues es uno de los elementos que son fundamentales en el cine de Scott Frank. En un momento de la primera película de Lookout, pues el personaje protagonista pues dice que el mejor sistema de organización son los patrones, los rituales, la repetición. Y los personajes, pues, más o menos, pues como este Mork, pues están superando un cierto trauma, la pérdida, en este caso, pues al personaje de Inspector Mork, en este caso, a él pues está entre la culpa y la pesadumbre pues, por sus errores, pues la muerte que supuso y que un amigo además quedara parapléjico y es algo que le corroe. En The Lookout o Gambito de Dama, ambas empezaban con accidentes de coche. En The Lookout, el protagonista perdía a su novia, también por una irresponsabilidad suya, una negligencia. Y en Gambito de Dama, bueno, pues no era la conductora, pero comenzaba con la muerte en un accidente de coche cuando era niña con su madre. De alguna manera, ese tablero de ajedrez, ella que se va convirtiendo en una experta jugadora de ajedrez, es un poco condensa esa necesidad de sentir control, de contrarrestar la fragilidad, los imprevistos o accidentes de la vida, como a veces con esa fragilidad, pues también las contrariedades en el terreno de los afectos, pues a veces los intenta compensar con el alcohol o con las pastillas. También el caso del protagonista de Caminando entre tumbas, interpretado por Liam Neeson, que pues, también era alguien que se había perdido, casi se puede decir a sí mismo, cuando era policía, porque por el alcohol pues era capaz de matar casi por esa insensibilización que tenía gracias al alcohol. Y él pues tiene una especie de 12 mandamientos de rehabilitación con los que, bueno, no solo es que ha sido rehabilitación para el alcohol, sino también pues para corregir sus defectos o el daño que infligía a los demás, el motivo por el que dejó de ser policía para convertirse en detective. Rituales también que se aprecian de modo también en uno de los personajes secundarios, en Departamento Q, una de las que pertenecen a este grupo de casos no resueltos. Y también pues, se puede apreciar en Monsieur Spade, en donde también el protagonista, esta versión singular del famoso detective Sam Spade, creación de Dashiell Hammett, vive en Francia, pues también supera la muerte de la mujer que amó, cuya relación pues, se recupera a través de estupendos flashbacks. Y él también tiene una especie de ritual donde siempre se baña en la piscina, desnudo, pues cada mañana con una especie de elemento de mantener esa especie de hilo con la estabilidad. El, la verdad que la obra de Stuart Frank es realmente muy, muy sugerente. Unas obras que han tardado bastante en realizarse. Por ejemplo, The Lookout fue un proyecto que no fue el primero que iba a dirigir. De hecho, bueno, estuvo a punto de dirigirlo el mismo David Fincher. Scott Frank trabajó con él en la preparación del guión y dice, vamos, y reconoce que si ha aprendido mucho como cineasta fue gracias a Fincher porque por primera vez le enseñó a ver los guiones no solo como relato de una historia, sino a cómo visualizarla
trasladarla al lenguaje cinematográfico. Scott Frank, de hecho, se había empezado como guionista, como ya muy joven, pues se compraron un guión, el del pequeño Tate, y luego también Morir todavía, que es de las películas más afortunadas de Kenneth Branagh, y no precisamente por el guión, sino por ese histrionismo del estilo que plantea ahí Kenneth Branagh. Y luego pues ha hecho sobre todo muy trabajos que son adaptaciones, como las muy célebres que fueron las que le afianzaron en la industria, como Conquistar Hollywood o la estupenda Out of Sight, un romance muy peligroso de Steven Soderbergh. Y luego pues también participó en el guión de Minority Report de Steven Spielberg, en donde hizo importantes modificaciones al primer guión, dando más relevancia, por ejemplo, al personaje que interpretaba Mouse von Sydow o modificando al personaje de Colin Farrell. Como digo, esta primera película, pues al final David Fincher no la dirigió, de Lookout, más bien se inclinó a realizar su extraordinaria película Zodiac, y bueno, pues se convirtió en la primera estupenda obra de Scott Frank, de Lookout. Luego vino también Caminando entre tumbas, una obra pues también que llevaba años queriéndose realizar, de hecho unos 10 años antes la había querido realizar el cineasta Joe Carnahan, y bueno, pues se quedó de nuevo ahí en los anaqueles, perdida, hasta que, bueno, el éxito pues, de Liam Neeson, cuando le reconvirtió en una figura de héroe de acción, pues posibilitó que se pudiera realizar esta película, que no invitaba mucho a realizarse porque realmente es una película con elementos bastante turbios y tenebrosos. La verdad es que esa serie de películas que realizó Liam Neeson de thrillers de acción, probablemente la más brillante, la película muy tenebrosa y también notable. Luego, pues, como decía, la primera serie que dirigió es la magnífica Godless, en donde eso parte con una secuencia realmente sobrecogedora, también muy siniestra, que es en un pueblo, pues todo unos múltiples cadáveres, incluso con un niño ahorcado, y bueno, pues nos presentarán al personaje que es siniestro, que es aquel que se siente un dios, que es el que encarna estupendamente Jeff Daniels. Se cree invulnerable, incluso él ha visionado su propia muerte, con lo cual es que siente que hasta controla cómo va a morir, porque ya cree que lo sabe. Y de alguna manera su opuesto es esas mujeres que han perdido a sus hombres en pues, un accidente en una mina, con las que al final será el enfrentamiento último. El último capítulo son 7. El hilo que conduce entre uno y otro es porque el personaje de Daniels y su banda de 30 secuaces persiguen a aquel que él consideraba su hijo, que les ha robado un dinero que habían ellos atracado, que es el personaje que interpreta este excelente actor que es Jack O'Connell, al que también nos lo presenta como una sombra, es alguien del que se habla y no precisamente bien de las atrocidades que ha realizado, y que se encuentra con el personaje de una mujer que es Michelle Dockery, que en ese pueblo de mujeres viudas, pues el personaje también, que las otras mujeres la tienen un poco apartada o rechazada porque creen que da mala suerte. Y estos dos personajes crean una muy particular conexión. Como digo, una excelente serie, un excelente western. Y que luego, pues el siguiente paso, como decía, fue Gambito de Dama, magnífica serie de adaptación de una novela de Walter Tevis, que también llevaba años, como también la de Godless, que bueno, no había remarcado que Godless, de hecho, era un proyecto que intentaba realizar desde hacía 14 años atrás, que él había ofrecido, de hecho, en su momento había planteado a Steven Soderbergh, que él no se veía realizando westerns, y fue quien le sugirió que convirtiera en miniserie Godless. Como decía, también el Gambito de Dama es una adaptación de una excelente novela de Walter Tevis, y bueno, pues precisamente importante elemento o componente es la extraordinaria interpretación de Anna York, la protagonista, como también en la Departamento Q es importante la elección de Matthew Wood. La verdad es que mientras que la anterior producción nórdica, sueca, que fue la adaptación de esta novela, en el caso de los departamentos Q, Misericordia, del 2011, el personaje de Mork entonces pues era un personaje más o menos con parecidas características, pero más como una especie de olla a presión, siempre con un aire muy severo, muy solemne, muy grave, mientras que el que caracteriza la estupenda interpretación de Matthew Wood pues es más su sarcasmo, su causticidad, como si estuviera ahí camuflando su fragilidad, sus temblores, esos que en alguna secuencia aparece. La verdad que es también una serie muy sugerente, los elementos que va
añadiendo, porque claro, pues obviamente Misericordia pues era un largometraje y no se podía contener tantos elementos. Y pues en esta ampliación que tiene en la serie, pues la convierte en una obra incluso más y más sugerente e interesante. La verdad es que es un universo muy sugerente el de Scott Frank y que por ahora pues ha dado varias obras, 2 largometrajes y 4 series realmente muy estimulantes y que por ello digo, merecería pues una mayor reconocimiento del que quizás tiene. Bueno, pues esto es el capítulo de hoy del cine de Solaris, así que espero que paséis una estupenda semana y nos vemos en otro nuevo capítulo. Muy buenos días.